buenas tardes. Les felicito por ser los valientes. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. No, gracias a Dios que podemos estar y son muy valientes porque a esta hora, si no tuviera yo que estar, no estaría, ¿verdad? Es difícil el horario, pero vamos a tratar de continuar con estos dos bloques que tenemos para la tarde y para parte de la nochecita, ¿no? Debemos terminar a las 7:30. Ahorita el bloque va hasta las 5:30 y luego un descanso y continuamos a las 6 para un bloque más hasta las 7:30. Es un gozo nuevamente estar aquí. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Oramos. Padre, gracias porque tú nos das esta tarde la oportunidad nuevamente de estar juntos. Tu bendición es evidente en nuestras vidas. Gracias. Y pedimos que tú nos dirijas en esta tarde que estaremos explorando asuntos importantes también para el matrimonio, para nuestros matrimonios, para los matrimonios de la iglesia y el consejo sabio que debemos proporcionar en la consejería matrimonial. Gracias y ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Queremos retomar nuestra plática recordando cómo este modelo nos explica cómo funciona el matrimonio. El matrimonio tiene su base en la adoración de cada uno de los cónyuges. Esto se fortalece, se debilita o se manifiesta a través de cómo manejan unas habilidades relacionales o habilidades de relación que se concretan en frutos, en obras, en acciones, que a eso en el matrimonio, ¿verdad?, que viene a consejería, le llaman el problema. Entonces, así funciona el matrimonio. En realidad, pero los que vienen a consejería matrimonial realmente no lo ven así aún, y es parte de nuestro trabajo el ayudarles a ver de dónde vienen sus problemas. No vienen de la cúspide de la pirámide, sino realmente vienen, el problema real está abajo, en la base de adoración de cada uno de los cónyuges. ¿A quién están poniendo como lo más importante, el centro de sus vidas? ¿A quién están adorando? ¿En quién están creyendo? Sino lo que hacemos en la consejería matrimonial, según este modelo del hermano John Bettler que nos muestra, es iniciamos ciertamente con el problema sentido con el que viene la pareja. Tratamos también de revisar las habilidades relacionales para ayudarles a mejorar sus circunstancias, sin duda. Pero a donde queremos llegar, el fondo del asunto, es a esa base de adoración. El cambio perdurable en un matrimonio se va a dar en la medida que los cónyuges puedan, ¿verdad?, con la gracia del Señor y el Espíritu Santo, revelar sus corazones, mostrar lo que hay para que haya un arrepentimiento de la base para arriba, ¿no? No solo basta un cambio en los frutos y en las circunstancias, sino es importante un cambio de corazón. Y el Evangelio es la clave, como hemos estado diciendo. Pero las habilidades relacionales o las habilidades de relación de la pareja no dejan de ser muy importantes, ¿no?, en todo esto. Y es por eso que en esta sesión vamos a estar hablando, es un poquito extensa, sin embargo vamos a hacer un comentario lo más breve posible. Cada una de estas categorías pudiéramos desarrollar, no yo, ¿verdad?, pero se pudieran desarrollar libros enteros de cada una de estas categorías, ¿no? No tengo esa capacidad, pero se pudiera. Pero son estas categorías: ejercicios espirituales, como la pareja está desarrollando esto, la honra mutua, la intimidad y el tiempo juntos, la definición de roles, la resolución de conflictos y también, por supuesto, la comunicación. Estas habilidades de relación agravan o apoyan o ayudan a que el problema también se resuelva. Y un matrimonio sólido, un matrimonio floreciente, tiene una buena y sabia práctica de estas habilidades de relación.
Bueno, entonces dijimos que vamos a estar hablando de estas categorías y la primera de ellas es en cuanto a los ejercicios espirituales. Amós 3:3 nos dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, y cuánto más deben estar de acuerdo en el asunto de la relación con Dios y las disciplinas que fomentan, que nos ayudan a fortalecer nuestra relación con Dios. Porque cuando llega un matrimonio a consejería, si tú le haces la pregunta, tienen conflictos, están en problemas, si tú le haces la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que oraron juntos? Aparte de la oración por los alimentos, ¿no? Que esa pues casi todos, ¿no? Pero ¿cuándo tuvieron un tiempo dedicado a orar juntos? ¿O cuándo fue la última vez que leyeron la escritura juntos? Normalmente una de las primeras cosas que una pareja en problemas comienza a descuidar es ese tiempo juntos con el Señor y las disciplinas espirituales. Entonces es importante, la unidad en el matrimonio debe estar reflejada en el crecimiento espiritual y reforzada por la continua comunión con Dios. Entonces esta es, no digamos con solo orar y leer la Biblia juntos se va a solucionar el asunto, ¿no? Pero sí es importante que la pareja tenga esa disciplina constante, permanente, de tener tiempos de devoción con nuestro Dios. ¿Y en qué consisten estas disciplinas espirituales? Bueno, son diferentes momentos, puntos para alabar. A lo mejor hay parejas que les gusta mucho cantar. Qué bonitos que puedan alabar a Dios juntos, cantar, poner música cristiana y tener esos tiempos para alabar, para orar, para leer la Biblia, para fomentar comunión y aprender. Incluye estar juntos durante los tiempos de adoración también. Como familia, ¿verdad? Sobre todo si tenemos niños, pero como esposo y esposa es importante que también compartamos esos momentos. Doy gracias a Dios, en mi experiencia personal, algo muy, muy importante es que todo esto que estamos platicando llegó tanto a mi esposa como a mí, nos llegó juntos pues. O sea, esta perspectiva tuvimos la oportunidad de irla estudiando juntos. Igualmente cuando se trataba de asuntos de la educación de nuestros hijos, Dios nos dio la oportunidad por su gracia de estudiar materiales de educación y entonces esto nos fue uniendo aún más en esos rubros. Por eso yo siempre les aconsejo por ejemplo, los seminaristas allá en el seminario, los seminaristas casados, es que esto que están aprendiendo, compártanlo inmediatamente con sus esposas, porque quieres ir creciendo juntamente con ella. Es importante que ella también esté creciendo contigo y vaya uniéndose en la misma perspectiva. Esto fomenta el hecho de ser una sola carne también. Entonces es importante tener todos estos tiempos de disciplina espiritual. ¿Y qué propósitos podemos tener al tener estas disciplinas espirituales? Bueno, en primer lugar, ¿verdad?, exaltar y honrar a Dios. Mediante la adoración se estimula el temor reverente y el servicio fiel en los asuntos del reino. Podemos disfrutar de la comunión con Dios. ¿Ves? Exaltar y honrar al Señor les va dando algo en común. Es interesante, ¿verdad?, para mi esposa y para mí, que ambos estamos pues de alguna manera involucrados en el trabajo del ministerio. Pues tenemos siempre un tema que platicar, ¿no? Siempre estamos conversando de maneras. Ella está muy metida en cuestión de ministerio infantil, y a mí me pusieron de supervisor del ministerio infantil, así que ni modo. Necesitamos estar conversando, platicando de las situaciones. Nos da algo en común. Y tiempos de orar por situaciones en el ministerio infantil o bien en el ministerio general de la iglesia. Amamos a las personas con las que ministramos, oramos por ellas y tenemos estas bendiciones. Las disciplinas espirituales nos van uniendo y nos dan la oportunidad de exaltar y honrar a nuestro Dios. También las disciplinas espirituales tienen el propósito de protegernos del pecado.
Necesitamos mantener despierto un sentido de alerta ante el enemigo, ¿eh? Y al estar juntos en comunión con Dios, estamos vistiéndonos de la armadura de Dios, constantes en la oración, constantes en recordar el Evangelio. Son oportunidades cotidianas para ir fortaleciendo nuestra relación con Dios y nuestro matrimonio. También el propósito de respaldar la enseñanza de la iglesia. La pareja debe continuar y apoyar los esfuerzos educativos de la iglesia, ¿sí? A veces pensamos que con una dieta, ¿verdad?, espiritual, vamos a decirlo, con lo que sucede el domingo, con lo que escuchas el domingo o de lo que participas el domingo en las actividades de la iglesia es suficiente. Pero la verdad es que lo más efectivo es lo que meditas y practicas todos los días de la semana. Que bueno, tomas el domingo, pero y todos los demás días es muy importante continuar estudiando y explorando. Por eso siempre recomiendo, por ejemplo, que se tenga, los hermanos tengan su material de estudio y que durante la semana estén estudiando lo que van a... En lugar que el maestro solo se pare y hable, una persona estudie y se beneficie. Todos deben estudiar el material que les pongan en sus manos, ¿no? Eso es el ideal, que todos durante la semana estemos siendo expuestos a las verdades de la Escritura. La pareja crece en el conocimiento de las Escrituras, las cuales perfeccionan a los creyentes y a las buenas obras. Y también tiene un propósito más que podemos perseguir al practicar las disciplinas: amonestarnos unos a otros. Al estar orando juntos, al leer la palabra de Dios juntos, tenemos una oportunidad muy hermosa de que como cónyuges, como las personas con quien somos una sola carne, con aquel o aquella que me conoce plenamente, nadie me conoce más que mi esposa, o no, nadie debe conocerme más que mi esposa o mi esposo. Entonces, esta persona es la mejor indicada, la mejor posicionada para, ¿verdad?, exhortarme, para animarme a obedecer al Señor en ciertas áreas de mi vida donde yo esté flaqueando, donde yo esté siendo descuidado. Entonces, tienes en tu esposa, tienes en tu esposo el mejor o la mejor guardaespaldas, ¿no?, que lo necesitamos. Hebreos 3 nos dice que todos necesitamos ser exhortados en lo que se dice hoy, para que nadie se endurezca por el engaño del pecado. Así que todos necesitamos esto. En la iglesia esa debe ser la práctica más común, el animarnos y exhortarnos los unos a los otros. Y los que somos casados tenemos la bendición adicional de tener junto a nosotros una persona que Dios ha puesto, que nos conoce, a quien no podemos vacilar ni engañar, porque nos conoce, ¿no? Y estamos como una carta abierta delante de él o ella. Dios la ha puesto allí para que podamos también ser animados y exhortados. Así que las disciplinas espirituales nos proveen, la práctica constante de esto, nos provee ese foro, ese espacio para que como matrimonios vayamos siendo fortalecidos. Entonces, un matrimonio, ¿verdad?, debe estar constantemente mejorando en estas habilidades espirituales. Debo confesar, ¿verdad?, que no siempre es muy fácil para mí el mantener una vida de oración con mi esposa, ¿no?, o de la lectura de la Biblia juntos. Es algo que tenemos que ser muy intencionales, tantos compromisos, tantas salidas, hay que estar buscando espacios para tener ese tiempo juntos y adorar, orar, inclusive ayunar si es un momento apropiado para ello, por motivos especiales, en fin, tener disciplinas espirituales y la participación, por supuesto, en la iglesia juntos. Entonces, este es el primer rubro, son comentarios, vamos a hacer comentarios de cada una de estas habilidades. En algunos tardaremos un poquito más que en otros, pero esta es la primera, las disciplinas espirituales. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda categoría, y aquí hablamos de la honra mutua, la habilidad de honrarse mutuamente. Para hacer esto encontramos una dificultad, ¿eh? La verdad es que pocos piensan que dar respeto es una orden o una disciplina espiritual. Se percibe más bien como un accesorio o un favor especial. O sea, algo que sería deseable, pero no algo esencial en una relación.
La Biblia lo presenta en realidad como una orden, un mandato que debemos cumplir, y mucho más con la persona con quien somos una sola carne. El dar respeto a alguien, o el tratar con respeto y honra a las demás personas, no es opcional para los que somos creyentes. Y para los que somos casados, tenemos que comenzar con nuestra propia esposa. Mira lo que dicen estos pasajes en la Escritura. Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Allá está esto: amor y respeto. Primera de Pedro 3:7 le dice ahora a los maridos: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, ¿sí? Y Primera de Pedro 2:17 nos dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. La honra es algo que debe caracterizar la vida de un creyente en Cristo. Y vean cómo tanto en Efesios como en Pedro, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro recalcan este aspecto que es importante para todo cristiano, enfocado en el esposo y en la esposa. La honra mutua entre el esposo y la esposa. La honra, entonces, hermanos, debe ser visible y concreta. Es decir, la honra debe verse. Si yo digo: es que, hermanos, yo honro mucho a mi esposa, yo la respeto mucho, pero ella nunca se entera, pues como que no es honra. Un autor decía: la honra que no se expresa no es honra. Y es cierto. La honra tiene que expresarse. Y de hecho, la honra debe ser pública, ¿no? O sea, cuando yo digo quiero honrar a mi esposa, pues la voy a hacer, o sea, mientras más público sea esta honra que le dé a mi esposa, pues mucho mejor. Es pública, es concreta, es visible. La honra a nuestro cónyuge tiene que ser también intencional. Romanos 12:10 dice: en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Si a alguien se le va a dar honra, dice la Escritura, prefiere que sea a alguien más antes que a ti. Esto es maravilloso. En cuanto a honra, busca que los demás sean honrados, se les dé honra antes que a ti mismo. Y esto es en cuanto el esposo y la esposa, pues buscar que tu esposa o tu esposo reciba honra. También la honra a nuestro cónyuge tiene que ser constante. O sea, no es, bueno, ya te di mi cuota del mes, ¿no? Ya te honré hoy, ya estuvo. No, es algo constante. Constantemente hablando bien de ella, de él, constantemente dándole preferencia a lo que necesita antes que a mí, dándole honra el uno al otro. Debe ser un hábito, no hechos aislados. La honra constante crea una atmósfera de cordialidad, y esto es muy cierto, ¿no? La honra constante es como un aceitito que lubrica la relación. Cuando hay ese trato afable, ese trato amable, se hacen más fáciles todos los procesos. Aun cuando hay un conflicto, si hay una base de honra, se hace mucho más fácil la comunicación. En cambio, el trato áspero, el trato airado, el trato de este tipo de atmósfera aleja a los cónyuges, y esto es muy triste. Así que debe ser visible, debe ser intencional y debe ser constante. Bueno, por lo tanto, damos algunos ejemplos de cómo honrar. Pues habla bien de tu cónyuge. Cuando hables de tu esposo, de tu esposa, di las cosas buenas, ¿no? Normalmente nos es más fácil, y en general, hasta en son de broma, hablamos de las cosas malas, o las cosas, al menos las cosas no tan agradables, ¿no? O nos enfocamos en sus debilidades en lugar de sus fortalezas. Y cuando estamos en público, en lugar de honrarles, pues hablamos de, por ejemplo, nos invitan a comer a una casa y nos dan un buen plato de potaje, y con decir algo así, hasta en broma, decimos: ya viste, esto sí es un potaje. Le dices a tu esposa delante de todos: esto sí es un verdadero potaje.
Con eso, ¿qué estás haciendo? La estás deshonrando, ¿no? En lugar de decir o sea, en lugar de hablar bien de tu esposa, le estás diciendo, tú no sabes cocinar, ¿no? Y a lo mejor es una verdad, ¿verdad? Pero no, mejor enfócate en lo que sí sabe, no sabe cocinar, pero, híjole, me acuerdo de un caso en particular que se estaba quejando el esposo, ¿no?, de que su pantalón no tenía la rayita bien definida. Parecía así la antigua carretera a Campeche, ¿no? Las curvas. ¿Sí? No está definida, bien planchada. Entonces, la suegra le dijo a este yerno, pues estaba quejando comentándole en son de broma, algo así de su pantalón. Le dijo, pues ¿sabes qué? Te equivocaste, porque te casaste con una enfermera. Si hubieras querido que tu pantalón estuviera bien planchado, pues te hubieras casado con una planchadora, ¿no? Pero te casaste con una enfermera, ¿no? Y ya le salió mal el asunto a aquel amigo. Así que no soy yo, así que no se preocupe. Siguiente, elógialo cuando haga las cosas correctamente. También elógialo, acostúmbrate a decir, a felicitarlo, a animarlo. Oye, qué bien quedó esto. Sé que no es tu deleite el cocinar, pero este potaje está fenomenal, ¿no? Está delicioso. En fin, elógialo en las cosas buenas, correctas que haga. También considéralo a tu cónyuge en tus decisiones. Es una manera de honrarlo. O sea, el hecho de no tomar tus decisiones por ti solo, aquellas cosas que afectan la vida de tu cónyuge directamente, obviamente el primer afectado son una sola carne, una decisión que tomes automáticamente afecta su vida. Entonces, si no consideras en tus decisiones a tu cónyuge, es una manera de deshonrarle. Le honras cuando estás muy pendiente de tomarlo en cuenta en tus decisiones. También exprésale lo importante que es para ti. Muchas maneras de expresarlo a través de palabras, de acciones, pero decirle, tú eres importante, me interesa nuestra relación. Entonces exprésaselo con palabras cariñosas o con acciones. También cuida que tus hijos respeten a tu cónyuge. Cuando permitimos que nuestros hijos deshonren a su madre, pues estamos enseñándoles, ¿no?, a deshonrar. Y si no pueden honrar a su madre, va a ser difícil que honren también a su esposa en un futuro. Así que tenemos que enseñar a nuestros hijos lo importante que es la honra. No solamente porque hay inclusive una promesa para aquellos hijos que honran a su padre y a su madre, ¿no? Entonces, cuando tu hijo esté hablando mal de tu esposa, oye, tranquilo, amiguito, esta es mi esposa. A tu mamá no le vas a hablar, a mi esposa no le vas a hablar así. Así cambia tu lenguaje, cambia tu actitud, por favor, ¿no? Igualmente, cuando tu hijo esté deshonrando a su padre, igualmente, ayudemos a nuestros hijos a respetar a su padre o a su madre. Muéstrale afecto. Muéstrale afecto a través de varios canales, como por ejemplo las palabras, el contacto físico, cuando digo contacto físico, cariños físicos, tiempo, es decir, dedicar tiempo, dar regalos o detalles. Hay personas que son muy dadas a esto. Y también actos de servicio. ¿Ves una necesidad que tiene tu cónyuge? Resuélvelo. En lugar que dé otra vuelta, dala tú por él o por ella. En fin, actos de servicio. Maneras de mostrar el afecto y lo importante que es la persona para ti. En fin, esto es en cuanto a honra. La honra muy importante en nuestros matrimonios. Pasemos al siguiente aspecto. Ya vimos ejercicios espirituales, honra mutua. Ahora vamos a tiempo e intimidad. Y aquí pues sí vamos a entrar en el aspecto sexual. Muy importante y también muy particular para los casados, porque como sabemos, el asunto sexual, la práctica de una vida sexual está reservada para aquellas personas que están casadas. Ese es el plan de Dios. Y vamos a hablar un poco de esto
Y lo primero que queremos decir es que hay actitudes peligrosas que podemos tomar hacia el sexo. Y la primera de ellas es, vamos a decir, por decirlo de una manera, satanizar el sexo. Es decir, pensar que el sexo en sí es malo, es sucio, es algo de lo que no hablamos, es algo que no se habla en la iglesia, es algo que no debemos hablar de eso, es algo feo, sucio, pecaminoso. Eso es un error, una equivocación muy grave. Pero por otro lado, también siguiendo la corriente de la cultura, podemos llegar a endiosar, por así decirlo, al sexo. Pensar que el sexo es lo más importante. He escuchado decir esto del matrimonio. Es que lo que sostiene un matrimonio es la vida sexual. Por tan importante como es, la verdad es que no es así. No es así en realidad. No fue diseñado para sostener un matrimonio. Fue diseñado para celebrar la intimidad del matrimonio, eso sí. Pero un matrimonio no se puede sostener por la vida sexual o por el contacto sexual. Nada más. Hay otras cosas que son los pilares del matrimonio. Por eso vamos a hablar esta tarde de 3 verdades bíblicas importantes respecto al sexo. Y la primera de ellas es que la relación sexual en el matrimonio, lo primero que debemos decir, es un invento de Dios. A Dios se le ocurrió esta maravillosa idea que se llama el sexo. El sexo fue inventado, diseñado y puesto en marcha por Dios mismo. No fue Satanás, no fueron los hombres, fue Dios. Y esto debe quedar muy claro para todos los que somos casados o aspiramos a hacerlo, ¿no? Y Dios también creó nuestros cuerpos susceptibles de experimentar placeres intensos. Dios nos hizo así, susceptibles de disfrutar esta bendición que Él inventó, que se llama el sexo. También Él es el responsable, Dios es el responsable de la anatomía y la fisiología de los órganos sexuales. ¿Sí? Dios inventó todo de tal manera que funcionara de acuerdo con su plan, y es algo maravilloso. Y también algo hizo Dios, Él puso las normas y circunstancias correctas para el uso de este precioso don. O sea, que cuando pensemos en sexo debemos pensar en Dios. Él es el inventor. Cuando pensemos en sexo no debemos pensar en algo sucio, feo, algo que no hablamos en la iglesia, no se habla de estas cosas. No, es un tema muy importante porque Dios es el inventor y le hemos dado al mundo el crédito por esto, ¿no? Y el mundo con sus ideas, se ha echado a perder, nos dan ideas distorsionadas o equivocadas al respecto. Por eso debemos hablar con toda claridad de esto. Bien, Dios promueve en ese sentido, Dios promueve las relaciones sexuales, por supuesto, dentro del matrimonio. ¿Podemos cambiar? Ahí está. Fíjense cómo dice Génesis 1:28. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Dios les está diciendo, en otras palabras, tengan sexo al esposo y a la esposa. También en 1 Corintios 7:5 dice: no se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volverse a unirse nuevamente. 1 Corintios 7:5. Dios está a favor, promueve las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Así que no nos quepa esa duda. Dios es el inventor del sexo, es el punto de partida. Luego, una segunda verdad que debemos hablar acerca de este tema es que la relación sexual en el matrimonio es un evento santo. ¿Habías considerado que cuando tienes relaciones sexuales con tu cónyuge, estás haciendo algo que glorifica a Dios? Te puede sonar así. Si te sientes incómodo por esta pregunta, es quizá porque no has considerado la verdad de la palabra. Porque esto es algo que honra a Dios, que glorifica a Dios. Hebreos 13:4 nos dice que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Inmediatamente contrasta, ¿verdad? Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
El matrimonio y el lecho sin mancilla, esa palabra que se traduce ya lecho, ¿verdad?, es de donde viene la palabra en español coito, ¿eh? Sin mancha, la relación sexual santa, honrosa sea para todos el matrimonio. Y lo contrasta inmediatamente con una manera equivocada, pecaminosa de practicar o de usar este precioso don que Dios nos ha dado. Es decir, que hay dos maneras de practicar el sexo. Una es santa y otra es pecaminosa. Una es digna de tenerse en alta estima y la otra recibirá el juicio de Dios. Una se practica dentro de los límites del matrimonio y la otra se practica totalmente fuera de los límites que Dios ha establecido. De tal manera que cuando el esposo y la esposa, cuando practicamos como esposos una vida sexual santa delante de Él, estamos haciendo algo que glorifica al autor y diseñador del sexo. El sexo entonces es un evento santo, no es algo sucio, algo de que debemos bajar la voz al hablar de ello, sino es un evento que glorifica a Dios. Un autor cristiano lo ponía de esta manera: cuando el esposo y la esposa están teniendo una relación sexual, Dios no se sale de la habitación ni mira para otro lado. Dios, la relación sexual en sí es algo que glorifica a Dios dentro del matrimonio. No debemos verlo como algo adicional, mundano, terrenal, algo que no, fue diseñada para glorificar a Dios también. La tercera verdad que debemos decir al respecto es que la relación sexual en el matrimonio es una celebración de intimidad. Dice la Escritura: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La relación sexual conyugal es más que placer físico. A veces pensamos que el sexo es meramente físico. Esto se trata nada más de lo físico, de dos cuerpos, de fluidos físicos. No. Dios diseñó el sexo, la relación sexual, para ser una celebración de intimidad entre los cónyuges. Este es el diseño de Dios. La relación sexual es una celebración, son una sola carne, y cuando el esposo y la esposa están teniendo relaciones sexuales, experimentan físicamente y literalmente, vamos a decirlo, por la unión de sus cuerpos, lo que significa espiritualmente ser una sola carne. Es una ciertamente que involucra lo físico, pero que tiene un significado espiritual tremendo. Por eso, cuando alguien usa pecaminosamente este regalo de Dios, cuando no es con tu esposo o con tu esposa, ahora es una persona que no está casada y tienes estas relaciones sexuales, estás usando algo que Dios hizo para unir de una manera, unir al esposo y a la esposa que están dentro de un compromiso de pacto para que experimenten su unión espiritual. La estás usando como un instrumento de mero placer sexual, mero placer físico, nada más. Y tú piensas, no pasa nada, pero sí pasa mucho. Cada relación sexual promiscua, cada relación sexual fuera del plan de Dios, te está alejando de la intimidad verdadera. Por eso las relaciones sexuales fuera del matrimonio, fuera de las personas que no están casadas, realmente son tan vacías. Por eso se siente uno quizá intensamente placenteras, pero quedas al final totalmente vacío. Viene a mi mente aquel pasaje de la Biblia con aquel hijo de David, estaba interesado sexualmente en su media hermana, la manda a llamar, abusa de ella y luego ¿qué hizo? La despreció, dice la Escritura. No quiso. Así de vacías son las relaciones sexuales, porque no fueron diseñadas para celebrar la intimidad del esposo y la esposa.
no para usarse como mero instrumento de placer sexual. La relación sexual en el matrimonio se trata de un hombre y una mujer comprometidos uno con el otro, experimentando físicamente lo que son espiritualmente, una sola carne. Es una celebración de intimidad que involucra intensamente a los cónyuges en cuerpo y alma. La relación sexual en el matrimonio fue diseñada para ser una experiencia intensa y física, donde dos se vuelven uno. ¿Qué aplicaciones o implicaciones tienen estas verdades? Vamos a ver algunas de ellas. Primero, eres la única fuente legítima de intimidad sexual para tu cónyuge. Ese privilegio y esa responsabilidad tienes si estás casado. La única fuente de intimidad sexual para tu cónyuge eres tú, nadie más. Cualquier uso sexual que él haga de su cuerpo, si no es con su esposo o su esposa, es pecaminoso, atenta contra la santidad del sexo. Entonces, qué responsabilidad y qué privilegio tenemos como personas casadas. Soy la única fuente, qué privilegio tengo. Entonces debo ser sabio en esto, de cómo voy a responder a esta situación. Algo muy importante, la medida del placer sexual para ti es tu cónyuge. Es aquí donde la pornografía hace tanto daño. La pornografía te hace creer que hay algo mejor para ti, que hay mejores cuerpos, que hay mejores sensaciones, que hay mejores cosas. Y te desvía de lo que es importante para ti, la porción que te dio Dios, lo que te toca, lo que Dios pensó para ti, que es tu cónyuge. La medida de placer sexual para cada uno de nosotros es nuestro esposo o nuestra esposa. Es lo que dice Proverbios, en sus caricias, que sus caricias te satisfagan siempre. La satisfacción está en tu esposa, en tu esposo, en nadie más. Allí está. Por eso, enfócate en tu esposo o en tu esposa. No hay un cuerpo mejor que el de tu esposo y de tu esposa. No hay placer mejor que el que puedas encontrar en tu esposo y en tu esposa. Ese es el plan de Dios para tu vida y mi vida. El siguiente es el sexo en tu matrimonio. Es una oportunidad para luchar contra tu egoísmo. No se trata de tener a tu cónyuge bajo tu tiranía sexual, pero tampoco tenerlo en el abandono sexual, ¿no? En fin, el sexo es uno de esos aspectos en el que nuestro egoísmo es probado al 100%, porque se trata de dar, no tanto de recibir. Entonces, allá tú tienes que considerar a tu esposa y tu esposa tiene que considerarte a ti. Tú tienes que renunciar a ti mismo y tu esposa tiene que renunciar a sí misma. Es una prueba al egoísmo de cada uno de nosotros. Así que pensemos esto, es la mejor escuela para mortificar nuestro egoísmo. Porque podemos tener, por nuestro egoísmo, al cónyuge lo podemos tener bajo nuestra tiranía. Porque soy tu esposo, ¿no? Ese tipo de cosas. O por nuestro egoísmo podemos tener a nuestro cónyuge en el abandono sexual. Y es un área importante porque recuerden, fue diseñado por Dios para que sea una celebración de la intimidad. La vida sexual en el matrimonio es un aspecto en el que tenemos mucho espacio para crecer. No te desanimes si la vida sexual en tu matrimonio no ha sido todo lo que ha podido llegar a ser. Así que hay espacio para crecer, así como la comunicación en tu matrimonio puede crecer, así como pueden mejorar tus disciplinas espirituales, esta área también en la gracia de Dios puede crecer y puede ser mejor para la gloria de nuestro Dios. Crezcan en el conocimiento de cómo funcionan sexualmente sus cuerpos. A veces hay mucha ignorancia de la anatomía y de la fisiología básica de nuestros cuerpos. Es importante saber cómo funcionamos. Es importante. Por eso, tratando de encontrar información que te hable de cómo funciona tu cuerpo, sobre todo pueden acudir con un médico cristiano, alguien que les oriente en esos aspectos si están teniendo alguna dificultad.
Pero hay que crecer en este rubro. También otro consejo, hablen del tema abierta y sinceramente. Este es uno de los temas que en los matrimonios puedes encontrar que no se habla. Hay mucho temor quizá de qué te puedan decir, ¿no? Pero hay que hablar este tema como se habla de todos los demás temas con tu esposo o con tu esposa. Hablen de este tema con toda apertura el uno con el otro. Y bien, aunque el paso de los años impida ya la actividad física plena, sigan disfrutando intencionalmente el propósito espiritual del sexo en el matrimonio, la intimidad. Recuerden esto, la intimidad es básica. El sexo tiene este aspecto del placer físico, pero tiene este aspecto de la intimidad. A veces ya la funcionalidad física ya no es por la edad, sencillamente esto se acaba. Pero la intimidad debe seguir creciendo entre tu esposa y tú, o tu esposo y tú, aunque ya no haya una actividad física regular, normal, ¿no? Pero la intimidad nunca debe dejar de seguir creciendo. Y esto es muy importante también entenderlo. Normalmente los varones nos vamos más por el lado del placer físico. Eso es algo, no todos, ¿verdad? Pero normalmente para nosotros es muy importante el sexo por lo placentero físicamente. Pero varones, normalmente para las mujeres, ¿verdad? No soy mujer, pero he platicado con mi esposa y con personas en consejería. El aspecto de la intimidad es sumamente importante, ¿verdad? Mucho más importante que para nosotros, los varones, normalmente. Así que los dos aspectos deben estar juntos, ¿no? El placer físico y la intimidad. Pero el aspecto relacional para las mujeres es muy importante. Por eso, mira, vamos a hablar así, estamos entre adultos. ¿Verdad? Cuando un esposo, vamos a suponer, durante el día ha habido ciertas fricciones con la esposa, ¿verdad? Pero el esposo, nosotros, aunque estemos así medios molestos, ¿verdad? Si hay oportunidad en la noche, la vamos a tomar, ¿verdad? ¿O no? No importa que estoy medio molesto, hay oportunidad, ahí voy. Es la verdad, porque yo estoy más interesado en el placer físico, la verdad. Pero para mi esposa o para tu esposa, la intimidad es sumamente importante. Entonces es una burla, es una bofetada en su cara que tú le estés pidiendo algo cuando hay relacionalmente problemas, cuando no se han solucionado esos problemas, cuando tú quieras algo con ella. Es una ofensa, ¿entiendes? Así que, ¿qué hay que hacer? Si eres inteligente, soluciona primero tu problema y a lo mejor, pues, todo puede pasar, ¿no? Pero el caso es, hermanos, que tenemos que cuidar esos dos aspectos. El aspecto físico, del placer sexual y sobre todo de la intimidad. Bueno, estas son algunas reflexiones acerca de este tema que en los matrimonios necesitamos seguir creciendo y en nuestras iglesias necesitamos hablar con mayor claridad, porque ¿saben? No lo estamos hablando en la iglesia, pero afuera se está hablando de este tema por todos los medios y lamentablemente se está hablando de una manera distorsionada, equivocada y que va a llevar a nuestros jóvenes y a nuestros matrimonios a una frustración y un fracaso total. Así que tenemos que estar muy pendientes de estos asuntos. Bien, siguiente aspecto de las habilidades de relación. Pasamos al aspecto de la definición de roles. Y ¿cuáles son los roles que Dios ha asignado al hombre y a la mujer? Es una pregunta siempre. ¿Qué me corresponde a mí hacer? ¿Qué le corresponde a ella? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es el papel de ella? En fin, este tipo de situaciones. Bueno, tengamos cuidado de no meramente reflejar la cultura. Pues es que aquí en Yucatán así se hacen las cosas, el hombre es así y la mujer es así, o al hombre le corresponde hacer esto y a la mujer y punto. Tengamos cuidado de no simplemente ser un reflejo de la cultura a nuestro alrededor. Muchos de los roles en la pareja son el producto de las tradiciones y no necesariamente de lo que Dios dice en su palabra. Hay que tener mucho cuidado
con este tipo de costumbres y cosas y ser críticos de estas situaciones. Dios ha dejado realmente dos roles básicos y muy claros en la Escritura. ¿Cuáles son esos dos roles? Uno es el de la autoridad y el otro es el de la sujeción. Y sí, en nuestras vidas a veces hay un conflicto entre ellos y no sabemos cómo manejarlos. Por eso es muy importante pues abordar algunos principios para saber manejar estos temas. Por eso vamos a hablar primeramente del asunto de la autoridad. De la autoridad. Bien, Romanos capítulo 13 nos habla de la autoridad. Y nos dice, ¿verdad?, que la autoridad es una idea original de Dios. ¿Sí? Porque dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay han sido establecidas por nuestro Dios. La autoridad entonces es una idea original de Dios. Otra cosa que nos dice Romanos 13 es que aquel que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Es decir, que toda desobediencia es en última instancia contra Dios. Cuando no nos queremos sujetar o someter a la autoridad, estamos en última instancia, estamos atentando contra lo que Dios ha establecido. Luego también el versículo 4 nos dice, si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y la verdad es que la desobediencia trae consecuencias. Hay consecuencias en no sujetarnos a la autoridad. Y por último, en el versículo 8 del capítulo 13 nos dice que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Es decir, la obediencia expresa tu amor al prójimo. Cuando obedeces, te sujetas, sigues las normas que Dios ha establecido, estás mostrando amor a tu prójimo. Bueno, eso nos enseña la Biblia de la autoridad y pone la autoridad no como algo feo, raro, humano, sino lo pone en un plano divino. Dios es un Dios de autoridad y Él ha establecido autoridad, así que no podemos vivir sin ella. Luego tenemos otro pasaje allá en Marcos capítulo 10, y allá vemos cómo estos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, le pidieron algo a Jesús. ¿Y qué le estaban pidiendo a Jesús? ¿Verdad? Le dijeron que querían sentarse a su derecha y a su izquierda. ¿Qué es lo que estaban pidiendo estas personas? Ellos estaban pidiendo autoridad. Querían eso, la autoridad querían de estar. Imagínate estar a la derecha y a la izquierda de Jesús. Eso es autoridad. Y era lo que estaban pidiendo. Y Jesús les aclara, ¿verdad?, que están un poco equivocados. El concepto popular de la autoridad era que aquellos que están en autoridad lo que hacen es enseñorearse de los que están bajo su potestad. Los que están en autoridad en el mundo piensan que los demás están para servirlos, para tener una vida de privilegio en comparación con los demás, para enseñorearse de los demás. Pero Jesús dice también que entre nosotros el concepto de autoridad no debe ser ese. Ese es un concepto equivocado de la autoridad. ¿Y qué es lo que significa la autoridad entonces para Jesús? ¿Qué significa ser autoridad? Y la verdad es que Jesús la identifica con el servicio. Tú has sido puesto en autoridad para servir, no para enseñorearte. Para que los demás tengan una mejor vida, no para que tú tengas una mejor vida. Para que los demás tengan una vida más cómoda, más afable, no para que tú la tengas. La autoridad ha sido puesta para servir. Y este es el concepto que Jesús establece con respecto a la autoridad. Entonces, ¿cómo entender lo que es la autoridad de acuerdo con la Biblia? Que en la Escritura se le ha dado ese rol al esposo. El esposo ha sido establecido como aquel que tiene la autoridad, la cabeza, ¿verdad? Por eso mismo
Debemos entonces entender esa autoridad que como esposos hemos recibido como un medio para beneficiar y bendecir a los demás. Soy autoridad, soy cabeza, no para que se haga lo que yo quiero y que sea más beneficioso para mí, sino para que con esta autoridad y mis decisiones, las personas, los que están bajo de mí, mi familia, mi esposa, pueda ser beneficiada. Y tiene un costo. Realmente, siguiendo el ejemplo de Cristo, se trata de sacrificarte por servir a los demás. Sacrificar lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría, o lo que es más cómodo para mí. Consiste en ser siervo, no en demostrar el poder. Entonces, si pensabas que el esposo es autoridad y va a hacer lo que le dé la gana porque aquí mis chicharrones truenan, no se trata de eso, sino se trata de ser intencional en servir, en ver qué es lo mejor para los demás de mi familia, mi esposa, mis hijos, aunque esto implique sacrificar mi comodidad, mi partido de fútbol que quería ver, mis deseos, el mejor plato de comida o cualquier cosa que yo considere que es importante para mí. Antes está mi familia. En esto consiste ser autoridad, en esto consiste ser cabeza. Es delegada, es una autoridad delegada. Dios nos la ha delegado. En el ámbito familiar, el esposo ha sido puesto como la autoridad. En el ámbito civil, los magistrados han sido puestos como autoridad. En la iglesia, los ancianos han sido puestos como autoridad. ¿Sí? Por Dios, siempre Dios pone autoridades. Así que esa autoridad no es absoluta, es delegada. Daremos cuenta como autoridades a nuestro Dios. Entonces, en resumen, la autoridad existe en el reino de Dios para reflejar su autoridad y para bendecir a los que están bajo tal autoridad. El ejemplo que tenemos es el ejemplo de Cristo. ¿Y cómo fue el amor y la autoridad de Cristo? Fue un amor servicial, un amor sacrificial, un amor santificador. Y así nos pide Dios a nosotros los maridos que ejerzamos nuestra autoridad. Este es nuestro ejemplo. Así que si pensabas que ser autoridad en tu casa es indicarle, decirle nada más a tu esposa qué tiene que hacer, estás muy equivocado. Ser autoridad en tu casa es decirle, ¿qué quieres, mi amor? Lo que tú digas, mi amor. No, ser autoridad en tu casa significa velar por el bienestar de tu familia antes que por ti mismo. Es sacrificar tu comodidad para que los demás puedan tenerla. Es estar pendiente de sus necesidades. Es ponerlos a los demás primero. Esto es ser autoridad. Es dar la cara cuando alguien hace algo malo. Es pagar los platos rotos. Eso es ser autoridad. Allí delante de nuestro Dios, como Cristo hizo con su iglesia, con nosotros. Lo que la autoridad no significa es que el marido es superior ante Dios respecto a la esposa. Eso no es lo que la autoridad significa. O bien que el marido es quien da todas las órdenes. O bueno, ignorar el parecer de la esposa. Yo soy la autoridad y pues ya no me importa lo que tú pienses o digas. Eso no es ser autoridad. Tampoco delegar sus responsabilidades en la esposa. Te delego todo y yo me voy a pasear y me voy a jugar fútbol. Tú haces todo, ¿no? Tampoco eso es ser una buena autoridad. Tampoco es ser infalible en las decisiones o pensarse infalible. Soy la autoridad y nunca fallo, ¿no? Fallamos como en nuestras decisiones también. Lo que la autoridad en la práctica significa es que debemos instruir con la palabra. Recuerden, tenemos una autoridad delegada, nuestra autoridad debe reflejar la autoridad de Dios. Por lo tanto, la palabra debe ser nuestra base para instruir y para tomar decisiones. También debemos ser ejemplo de lo que se enseña. Si yo digo que esto se debe hacer porque la palabra de Dios lo dice, yo debo ser el primero, no mandar hijos o esposa. Es muy importante ir a la iglesia, pero vayan ustedes, yo les alcanzo luego, ¿no? No debe ser nuestra esposa la que debe estar levantando a los niños para ir a la escuela el domingo, a la iglesia el domingo, perdón, sino debemos ser nosotros los que debemos estar pendientes. Somos los líderes espirituales, somos la autoridad, los que velamos por lo que es mejor para nuestra familia.
No debe ser nuestra esposa la que nos debe estar, pues, dale y dale, oye, vamos a hacer el devocional familiar, vamos a hacer el devocional familiar, vamos a hacer el devocional familiar. Somos nosotros los que debemos tener esa iniciativa. Somos la autoridad, somos los que debemos velar por nuestra familia. Debemos pasar tiempo también, invertir el tiempo, sacrificar nuestro descanso, nuestra comodidad por pasar tiempo con los que están bajo nuestra autoridad. Tomar decisiones implica la autoridad. Hay que tomar a veces decisiones y a veces son difíciles, pero hay que tomarlas. Delegar responsabilidades claramente, pero sigo siendo responsable aunque te delego, ¿verdad? No porque mi esposa sea la que administra el dinero. Si en un momento dado no hay dinero, le digo, pues no sé, es tu problema. No. Si no hay dinero, es mi problema, ¿no? Soy el responsable. Aunque mi esposa tenga habilidades de administración y ella sea la que distribuya el dinero, pero sigue siendo mi responsabilidad porque soy la autoridad. Debo honrar como autoridad, debo proveer materialmente, debo proteger. Son ejemplos de lo que implica ser autoridad. Así que la autoridad no se trata de yo soy el que mando, sino es yo soy el que sirvo. Yo soy el que proveo para las necesidades de los demás. Yo soy el que me sacrifico. Yo soy el que da la cara por aquellos que amo. Eso significa, y este es el rol que Dios nos ha dado como esposos. Ahora bien, hablemos de la sumisión. Necesitamos hablar también de este tema, la sumisión. Y este rubro, este rol se le ha asignado en el matrimonio a la esposa. ¿Y qué es la sumisión? Bueno, es esa decisión de poner mis habilidades y mis talentos bajo el liderazgo de otro. Tengo talentos, tengo dones, pero me sujeto, me pongo bajo el liderazgo, la dirección de alguien más. Esto es sujetarte. La sumisión es un asunto espiritual, entonces. Es una manifestación básicamente de la llenura del Espíritu Santo. Esto nos enseña Efesios 5:18, en un momento vamos a verlo. El tener ese deseo o esa habilidad para sujetarse es una evidencia del Espíritu Santo en tu vida. Es de la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Las mujeres entonces deben entender que el Señor es la autoridad final por encima de sus maridos, pero Él puede obrar incluso a través de una autoridad distorsionada, como nos dice Pedro 3:1, que inclusive las que están casadas con maridos no creyentes deben sujetarse a sus maridos no creyentes, incluso a sus maridos no creyentes. Esto es algo, la sujeción no es si es cristiano o no es cristiana, se trata de un principio en el matrimonio para todos. Efesios capítulo 5 nos muestra esto, cuando en el versículo 18 nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo, y luego nos empieza a indicar cómo se ve esta llenura del Espíritu Santo. Y nos habla de hablar entre nosotros con salmos, de cantar y alabar al Señor, con dar gracias a Dios en todo, un corazón de gratitud. Y luego dice, sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor. En realidad, bueno, Reina Valera dice, sométanse unos a otros en el temor del Señor, pero la conjugación del verbo es el mismo desde el 18. Es la misma conjugación. Es decir, que una traducción un poquito más exacta sería sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor. Es decir, la sumisión, el sujetarse, corresponde a la llenura del Espíritu Santo. Todavía. Es una cláusula más explicativa de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Así que el sometimiento no es algo exclusivo para las mujeres. El sometimiento es una característica de un cristiano lleno del Espíritu Santo. Ahora bien, el versículo siguiente, el versículo 22 me parece, de Efesios 5, es el que inmediatamente de habernos dicho que nos sujetemos unos a otros en el temor del Señor, se dirige entonces a las mujeres casadas. Y les dice, casadas, estén sujetas a sus propios maridos.
Ahora bien, hay que hacer una observación muy importante. El versículo 22, que dice esta indicación para las mujeres, no tiene un verbo explícito, sino tiene un verbo implícito. ¿Qué quiere decir esto? Que el verbo lo provee el versículo anterior. La acción que se le indica a las mujeres que deben hacer, tenemos que encontrarla en el versículo 22 y 21. ¿Y cuál es el versículo 21? Someteos en el temor del Señor unos a otros. Y luego dice, este principio o esta verdad que se aplica a todos los creyentes de someterse unos a otros, versículo 22, a las mujeres casadas se aplica sujetándose a sus propios maridos. Es decir, si eres una mujer casada, la evidencia de la llenura del Espíritu Santo en tu vida es precisamente la sujeción a tu marido, a tu esposo. Una mujer sujeta a su esposo nos está mostrando una mujer llena del Espíritu Santo. Entonces, es importante entenderlo porque a veces pensamos que sujeción, pensamos inmediatamente en las mujeres. No solamente la mujer casada debe estar sujeta, todo cristiano debe estar bajo autoridad. Por eso es aquel que dice, es que no, mi autoridad es Dios, yo no me sujeto a los hombres, o yo tengo autoridad humana. Ese no ha entendido el cristianismo. Dios ha puesto siempre autoridades y debemos estar bajo autoridad. Cuando tú haces a un lado a una autoridad humana, ¿verdad? Y dices, no necesito autoridad humana, soy un agente independiente, yo directamente con Dios, entonces estás a un paso de fundar la próxima secta, ¿verdad? O el próximo grupo raro. Ten mucho cuidado, mucho cuidado. Tenemos que estar bajo autoridad. Y las mujeres casadas, bajo sus propios. Y es importante, es una sujeción a sus propios maridos. No está diciendo, sujétense a todos los hombres porque son hombres. No. Sujétate a tu marido. ¿Sí? Es muy importante entender esto. La sujeción es al marido, no a cualquier hombre sencillamente porque es hombre. Bueno, luego seguimos. El ejemplo de sumisión, gracias. Es como una marucha, ¿no? Tómate una sopita. Ya, es hora de que nos callemos. El ejemplo de sumisión en Cristo es Cristo. Filipenses capítulo 2, ustedes conocen el pasaje. Como Cristo, siendo quien es, se sujetó al Padre y lo obedeció hasta la muerte, y la muerte de cruz. Obediente hasta el Padre. Y Juan capítulo 6, 38 nos muestra cómo Jesús descendió del cielo no para hacer lo que Él quería, sino para estar sujeto a su Padre. Así que, hermanas, la sujeción no es algo raro, difícil. Bueno, sí es difícil, pero no es algo, una imposición de los machos sobre ustedes. No. Cuando ustedes se sujetan a sus propios maridos, están reflejando a Cristo. Es la manera como reflejan a Cristo. Porque Cristo se sujetó. Una vida de sujeción. Y esa sujeción, por supuesto, no solamente es para las mujeres, es para todo creyente. Debemos estar bajo autoridad. Y Dios ha establecido que en la familia el varón tenga la autoridad y la mujer esté sujeta a su marido. La sujeción no significa que la mujer es inferior al marido, de ninguna manera. La mujer no es inferior, ya lo veíamos, son dos con la misma dignidad. El estar bajo la autoridad de alguien no quiere decir que eres inferior en dignidad a alguien. Cristo se sujetó al Padre y no por ser inferior al Padre en dignidad o en gloria. El catecismo dice que las tres personas de la Trinidad son iguales en poder y gloria. ¿Sí? En fin, tampoco significa que la mujer es la esclava del marido, la sirvienta del marido. No, es vaso más frágil y debe recibir respeto. O que su marido es infalible. O sea, no, pues mi esposo, lo que diga mi esposo, y no puedo decirle nada porque, pues no puedo señalar nada porque, pues, él es la autoridad. No, tu marido se equivoca y muchas veces seriamente y necesita tus observaciones. También o la sujeción que no piensa que ni es productiva, también puede alguien pensar eso. O que no debe señalar las faltas de su marido.
Como ya dijimos, tú como esposa cristiana eres la guardaespaldas de tu esposo. Y a veces a nosotros nos falta mucha sabiduría porque no escuchamos a nuestras esposas. Y luego nos cantan, ¿verdad? Te lo dije, ¿verdad? Te lo dije. Así que escuchemos a nuestras esposas, hay mucha sabiduría en ellas. Hermanas, necesitamos que como esposos nos hagan ver cuando estamos yendo un camino equivocado. La sumisión en la práctica, ¿verdad? Esto no es opcional, no es condicional, es creyente o no es creyente. Si es creyente, entonces, si es una autoridad buena, entonces me sujeto, si no, no. Ese tipo de cosas. La sujeción para el cristiano y para la esposa no es condicional. Es integral, conducta y actitudes, es decir, debe ser una sujeción voluntaria, que no solamente estoy aquí, pero no estoy, ¿no? O sea, lo hago, pero no quiero hacerlo, sino debes trabajar para que sea tanto en actitud como en acción. Interés en sus necesidades, ¿verdad? Mostrar interés en sus necesidades de tu esposo, animarlo, ¿verdad? Respetar y honrar a tu marido, y por supuesto tener una confianza en Dios tremenda, porque pues muchas veces tienes que confiar en Dios por la decisión que está tomando tu esposo. Después de todo lo que ya hiciste, ya le dijiste, ya le indicaste, y él dice, no, así lo vamos a hacer. Pues Señor, aquí yo confío en ti, ¿no? Voy a confiar en ti y tú nos vas a llevar a donde debamos llevar. En fin, son maneras prácticas. Ahora bien, una observación muy interesante. ¿Cuál de estos dos roles es el más difícil? ¿El de los maridos o el de las esposas? ¿Cuál creen que es más difícil? Alguien dirá, no, el de los maridos es muy difícil. No, la sujeción es lo más difícil. La verdad es que, ¿verdad?, al marido le dice, amen a sus esposas. A las esposas les dicen, esposas, estén sujetos a sus maridos. Como Cristo, ¿verdad? Tanto al esposo como a la esposa. Esto es un llamado, el amar a mi esposa, como Cristo amó a la iglesia, es un llamado a negarme a mí mismo. A la esposa, ¿qué se le está pidiendo? Que se sujeta a su marido como la iglesia se sujeta a Cristo, o como Cristo se sujetó al Padre. ¿Qué es esto? Es un llamado a negarte a ti misma. En realidad, el llamado para el marido y para la esposa es en su naturaleza, en su esencia, es igual. Es un llamado a negarnos a nosotros mismos. El matrimonio es esa escuela, como les dije, la mejor escuela para luchar contra nuestro egoísmo. Es un llamado a negarnos a nosotros mismos. Así que en nuestro rol que Dios nos ha establecido, es el rol claro que Dios nos ha dado como autoridad, o como el de estar en la sujeción, sirvamos al Señor con gratitud, porque hemos sido llamados a negarnos a nosotros mismos para la gloria de Dios. Bien, ahí vamos, hermanos, son unos minutitos más y ya paramos. El siguiente rubro del cual vamos a hablar es la resolución de conflictos. Voy a ir bastante rápido en porque ya hemos hablado mucho del pacificador, de los principios de pacificación. No voy a tardar mucho, lo prometo. Vamos rápido. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, nos dice Mateo 5:9. También nos dice Romanos 12:18, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Somos llamados a vivir en paz, a buscar la paz, a ser pacificadores, y mucho más en el matrimonio. Entonces podríamos preguntarnos de dónde viene el conflicto. A veces tenemos una visión muy pasiva de las cosas. Somos víctimas, nos vemos como víctimas de las faltas y defectos de los demás y de las circunstancias. Es decir, buscamos el origen fuera de nosotros. Este conflicto se dio porque mi esposa no cambia, porque mi esposo es así o es asado. Vemos el conflicto en las circunstancias, en los demás. El problema está en otros, no en nosotros. Entonces, tenemos una visión muy pasiva. Yo soy un buen chico, pero si me molestas, me encuentras, ¿no? O sea, vas a ver quién soy. Entonces tenemos esta idea de que el conflicto se da afuera de nosotros,
Y nosotros somos pasivos en todo este proceso. Pero la verdad es que la Biblia no nos enseña eso. Nos enseña, por ejemplo, en muchos pasajes, pero en Santiago 4, 1 al 3, a la pregunta directa de dónde vienen los conflictos, la respuesta concreta es a través de una pregunta también en el versículo 1. Nos dice, ¿no es acaso de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dios ubica el conflicto no fuera, sino el conflicto se inicia adentro, en lo que deseo, a lo que me aferro, en lo que demando. Entonces, básicamente, el conflicto, ¿verdad?, es cuando se da, cuando no obtengo lo que quiero. Los conflictos surgen como resultado de un choque de intereses y deseos. El esposo quiere una cosa, la esposa quiere otra, y son opuestos, entonces chocamos en nuestros deseos y nos aferramos a nuestro deseo, y el conflicto se perpetúa y se fortalece. Estos deseos tienen un control increíble sobre nuestras vidas. Entonces, una pareja en conflicto, unos hermanos en conflicto, es porque hay un choque de deseos. El verdadero problema, entonces, está no necesariamente en aquello que queremos, sino en quererlo demasiado. Y a veces nos sentimos justificados en nuestro enojo, en nuestro conflicto, porque lo que queremos no es algo malo. O sea, si yo quiero que lleguemos puntuales al culto, ¿es algo malo o es algo bueno? Es algo bueno, por supuesto. El problema no está necesariamente en lo que quieres, sino en cuánto lo quieres y en cuánto te aferras. Y entonces, algo bueno se puede convertir en un ídolo en tu corazón y aferrarte de tal manera a eso que entonces produzca en ti frutos malos. Es decir, yo quiero llegar temprano al culto, y cuando hago así, ya son 5 minutos y no vamos a llegar a tiempo, y mi esposa no está lista, y mi hijo no se ha puesto sus tenis, y mi hija no se ha puesto su diademita. Entonces, ¿no?, respondo, me siento justificado. Yo lo que quiero es que vayamos como familia a adorar al Señor, y empiezo entonces a regañar de una manera airada, a ofender. Le digo a mi hijo, es que tú nunca vas a cambiar, eres un caso perdido, es una barbaridad. Y a mi esposa le digo, ese ejemplo le estás dando a tus hijos, míralo, esto es lo que sacas, velo, ¿no? Y mi hija se pone a llorar, y tú, chamaca. Entonces, ¿dónde debió haber estado mi corazón? En la adoración a Dios, en ministrar a mi familia para la gloria de Dios. Pero porque me aferré tanto a querer llegar puntual al culto, que en un momento dado ese deseo comenzó, un deseo bueno, empezó a ocupar el lugar de Dios en mi vida. Y esto se convirtió en un ídolo. ¿Sabes cuándo un ídolo está controlando tu corazón? Sencillamente mira tus frutos. ¿Qué fruto produces? El fruto indica lo que hay en tu corazón. Cuando es la gloria de Dios lo que nos preocupa, el fruto será bueno, te lo garantizo. Pero cuando es tu deseo, aunque al principio era bueno, te aferraste tanto a él que se convirtió en un ídolo. Cuando es un ídolo ya lo que está controlando tu corazón, tu fruto será malo. Entonces, elevamos el deseo hasta convertirlo en una demanda. Justificamos nuestra demanda como una creencia, con la creencia de que es un derecho, una necesidad o algo que merecemos. Y como ya dijimos, cuando un deseo o una creencia es elevado a un lugar que no le corresponde, aunque ese deseo originalmente sea bueno, se convierte en un ídolo y controla nuestras vidas. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que usamos cuando ya se da el conflicto? Bueno, algunas de ellas son estrategias, eso es material pacificador, solo como repaso. Estrategias de escape, estrategias de ataque. Así a veces manejamos los conflictos familiares y conyugales. Una estrategia de escape es básicamente la negación, es decir, no hay conflicto, ¿no? No tenemos ni un problema, estamos bien. O sea, pero nunca hablamos del asunto, sabemos que estamos mal, pero decidimos mejor. Estás escapando de la situación en lugar de enfrentarla. Otra estrategia es culpar a otros, es culpa de mis suegros, es culpa del otro, es culpa, por eso tenemos problemas, en lugar de enfrentar el conflicto. O bien, también es
uno de los más recurridos es alejarse. Hay un conflicto, mejor, para que no haya problema, mejor me alejo. Ya, santa paz, me voy, me alejo. Está bien, a la distancia, mejor así. Esas son estrategias de escape no bíblicas, no correctas. Hay estrategias bíblicas para enfrentar el conflicto. Pero, por el otro lado, hay las estrategias de ataque. Entre ellas, el chisme, ¿verdad? En lugar de entender el conflicto, empezamos a hablar con los familiares, con las personas, empezamos a hablar mal del otro, de que tenemos el problema, con quien tenemos el problema. También empiezan las agresiones verbales y físicas, tristemente, y terminan muchas veces en litigios, en juicios y este tipo de situaciones. Estrategias de ataque. Ahora bien, ¿cómo deberíamos manejar los conflictos? Pequeño resumen del pacificador. 1, lo primero, cuando estás en un conflicto, la primera cosa que debes hacer es tomar la decisión de glorificar a Dios. A través de este conflicto voy a verlo como una oportunidad de glorificar a Dios. No quiero deshonrar a Dios, sino glorificarle. Y entonces comienzas a dar pasos en ese sentido. Y el segundo paso, después de una decisión firme de glorificar a Dios, es sacar la viga de tu propio ojo. Nunca trates de reconciliarte si no has hecho este paso. Porque cuando enfrentas a dos personas en conflicto que no han dado este paso, lo que hacen es ir con las garras y con los fusiles preparados para defenderse y para atacar. Entonces, cuando lo primero que haces es ver que cada una de las partes, comenzando contigo o con tu esposa, es un conflicto conyugal, analicen su propio corazón y vean qué parte han tenido en el conflicto y confiesen a Dios y a su cónyuge esa parte. Esto los prepara para una comunicación mucho más efectiva en cuanto al conflicto. Bien, sacar la viga de tu propio ojo, y de allá tenemos dos opciones. Una es pasar por alto la ofensa. Digo, bueno, aunque no me haya pedido perdón, decido perdonarlo, como Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es válido decir, no hay problema, yo me sacrifico, no hay problema aquí, vamos a continuar adelante. Y paso por alto la ofensa. Hay faltas menores, pero hay faltas que necesitan, por el bien de la persona y por el bien de la iglesia y por el bien del matrimonio, tienen que atenderse y deben atenderse. Y a esto le vamos a llamar confrontar bíblicamente. Es una confrontación bíblica. La palabra confrontar a veces puede sonar así como pleito, pero no, ¿verdad? Sino es llegar a una reconciliación bíblica, tratar de buscar esa reconciliación siguiendo los principios de Mateo 18. Allá vemos que el primer paso de Mateo 18 es que las partes en conflicto deben hablar tú y él a solas, ¿no? Entonces el primer paso en un matrimonio es que traten de resolverlo ellos. Normalmente cuando llegan a consejería es porque no han podido, ¿no? Pero bueno, ese es el primer paso. En todo conflicto deben resolverlo las personas solas. No te metas, manda a la persona a hablar con la persona que tiene que hablar, indícale cómo, dale, coachéalo, ¿no? Entrénalo, pero deja que las personas hablen a solas. Si esto no funciona, si este paso no se da, no se resuelve el problema de conflicto, entonces pasamos al paso 2, que es tú y él y testigos. Las personas en conflicto y 2 o 3 testigos, dice la Biblia. Y estos testigos no es que van a estar así observadores de la ONU, ¿no? Silenciosos, sino son mediadores. Porque dice la Biblia, si no los escuchan, ¿no? Y si no escuchan a los testigos, es decir, que si hablan, los testigos lo que tratan es de mediar entre ustedes dos. Tratan de hacerles ver los puntos de vista, tratar de entenderse el uno al otro. Tú y el testigos. Si esto no funciona, entonces sí, vamos a la iglesia. Eso no quiere decir que te pares a la hora de los avisos, digas, hermano, les voy a decir lo que mi esposo me hizo, ¿no? Ese tipo de cosas, no. Es llévalo a las autoridades de la iglesia. Es ante las autoridades los que pueden disciplinar eclesiásticamente, los que pueden exhortar, etc. Dilo a la iglesia. Si aún así la persona no quiere arrepentirse o no hay reconciliación, entonces es que uno o los dos se están comportando cuando menos como un incrédulo. Lo que necesitan esas personas es el evangelio, porque con sus actos están negando el evangelio.
Unas personas que han pasado por estos 3 pasos y no quieren reconciliarse, están mostrando, en el menor de los casos, que se están comportando como incrédulos, si es que en realidad no son incrédulos. Pero en cualquier caso, lo que requieren es el Evangelio y hay que tratarlos como si fueran incrédulos. Bueno, esos son los pasos de la confrontación bíblica. Y ya resumiendo, llegamos al punto final, que es a donde queremos ir, es a la restauración y la reconciliación. Ese es el cierre de la resolución de conflictos bíblica. Allá queremos ir, a una restauración. No solamente bueno, que ya no estoy yo molesto contigo y tú conmigo, sino que realmente la relación esté en una condición en la que pueda volver a crecer la confianza a través del tiempo. Ser intencionales en crecer. Así ya vamos, porque Dios así se reconcilió con nosotros. No solamente nos perdonó y nos dijo, muy bien, les perdono, pero allá lejitos, No, Dios se reconcilia y nos hace parte de su familia, nos reconcilia y nos da un lugar en la mesa como hijos. Y Él nos llama a reconciliarnos de esa manera. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación y por eso debemos buscar una reconciliación total, no solamente parcial. Bueno, mayores informes, El Pacificador, altamente recomendado. Toda iglesia sería muy interesante que estudien estos principios de pacificación. No solo va a ayudar en el matrimonio, sino, por supuesto, en todas las relaciones de la iglesia. Y así llegamos a la última habilidad, que es la comunicación. Y como es la habilidad más fácil, en 5 minutos la hacemos. ¿Cómo usamos las palabras? Puedes usar las palabras de 2 maneras. Puedes usar tu comunicación para manipular o puedes usar la comunicación para edificar. Las palabras son poderosas. Dios nos dio este don de la comunicación, de la palabra. Dios nos, si es que podemos comunicarnos, es porque Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que usa palabras. Dios que se comunica. Por eso es que como la imagen de Dios, también nosotros nos podemos comunicar. Y esta poderosa herramienta que nos ha dado Dios en las palabras, la podemos utilizar de estas 2 maneras, una pecaminosa y otra santa, ¿verdad? Para manipular o para edificar. ¿Cómo es esta manipulación, esta comunicación para manipular? Bueno, en la comunicación para manipular se emplean todos los recursos de comunicación, llámense palabras, gestos, ademanes, tono, volumen, silencios, con la finalidad de lograr que nuestro cónyuge haga lo que nosotros deseamos. Usas tus palabras para que el otro haga lo que tú quieras. Usas tus gestos, tu tono, tu volumen, inclusive tu silencio. ¿Qué te pasa? Nada. Ese tipo de cosas las usas para que el otro haga lo que tú quieres. Estás usando la comunicación para manipular. En realidad no nos importa tanto el efecto que causemos en nuestro cónyuge, sino más bien nos importa cumplir nuestro deseo. No me importa qué sienta o qué no sienta mi cónyuge con este tipo de comunicación. Lo que yo quiero es que se haga lo que deseo. Se caracteriza por fingimientos, medias verdades, lágrimas forzadas, adulación, engaño, culpar al otro, quejas, reclamos, gritos, chantajes, amenazas, dejar de hablar por completo, sarcasmo, ironía, burla y acciones semejantes. Se caracteriza por este tipo de comunicación. Y lo único que me importa es precisamente yo y lo que quiero y lo que deseo. No es la manera en la que debemos usar las palabras en el matrimonio y en la vida. No debemos usar la comunicación para manipular, sino hay una mejor manera. Y la manera bíblica es la comunicación para edificar. ¿Y cómo es esto? Efesios 4:29 nos dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Esto debe caracterizar nuestra comunicación en el matrimonio. ¿Qué aplicaciones vemos de esta comunicación para edificar? Primero, reconoce tus deseos por lo que son.
Dice Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo y vanidad. La verdad es que el egoísmo y la vanidad son grandes motores para la acción. ¿Cuántas cosas tú y yo no hacemos por egoísmo o dejamos de hacer por egoísmo? ¿Cuántas cosas no hacemos tú y yo por vanagloria, para nuestra propia gloria, ¿no? o por egoísmo, ¿eh? Es un gran motor para la acción. Así que en alguna comunicación, cuando vas a decir algo, considera lo que deseas en realidad. Tus deseos, ¿de dónde provienen? ¿Provienen de tu egoísmo o están buscando glorificar a Dios? Entonces reconoce tus deseos por lo que son. Son deseos, y muchas veces deseos egoístas. Tus deseos no son más importantes que los de tu cónyuge. Filipenses 2:3 nos dice, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Lo que tú deseas y lo que deseas lograr con tus palabras no es más importante que lo que tu cónyuge desea también. Entonces considera esto, tus deseos no son más importantes que los de tu cónyuge. Así que puedes considerar lo que él quiere o lo que ella quiere también, no solo lo que tú quieres. No hagas nada por vanagloria o vanidad, dice la Escritura. Filipenses 2:4 nos dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Esto es una clara indicación a que en nuestra comunicación usemos nuestras palabras para poner al otro primero. Por eso, pon primero a tu cónyuge. Busca lo que es mejor para tu cónyuge primero. Esto es comunicar para edificar. Esto así se aplica a nuestras vidas. Otra manera de aplicar esta comunicación para edificar es piensa lo mejor de tu cónyuge. En la comunicación, cuando te digan algo, recuerda que siempre estamos interpretando. Siempre. Y somos intérpretes de lo que nos dicen, de lo que vemos. Estamos interpretando, atando cabos. Somos así como investigadores, ¿no? Tratando de encontrar la verdad. Pero recordemos que muchas veces nuestra interpretación puede estar equivocada de lo que dijo y por qué lo dijo. Entonces, una buena pauta en nuestras vidas es de primera instancia pensar lo mejor de tu cónyuge. No pienses lo peor. Ah, sí, seguramente está haciendo esto porque luego va a querer tal o cual cosa. Ya lo vi, así lo conozco muy bien. Ese tipo de cosas. No, piensa bien. Piensa bien, piensa lo mejor. O sea, no me lo dijo porque realmente se le olvidó. Está tan estresado, tan distraído con las situaciones que se le olvidó. No, hasta a mí se me pueden olvidar las cosas. Ese tipo de situaciones. O sea, piensa lo mejor de tu cónyuge, no pienses lo peor. Y saben, esta es una pauta que se ve muy claramente en matrimonios en conflicto. Lo que diga uno, inmediatamente el otro piensa lo peor. Y así. Y es un cuento de nunca acabar en los conflictos matrimoniales. Escucha atentamente con el propósito de entender. La Biblia en Santiago nos dice que estemos dispuestos a oír, ¿no? Ustedes deben estar dispuestos a oír para ser lentos para hablar y para enojarse. Así que hay que escuchar. Escucha, no interrumpas cuando esté hablando el otro. Escucha todo lo que te está diciendo, entonces podrás saber de qué se trata el asunto. Pero si no le dejas hablar y solo tú quieres hablar y no escuchas, pues nunca se van a poder entender. Así que escucha atentamente y escucha con el propósito de entender lo que te está diciendo, la intención, la actitud que hay detrás de lo que te está diciendo. Otra aplicación podría ser, antes de hablar, piensa si no es mejor callar. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hay ocasiones que lo mejor es, me callo, mejor no contesto esto que me dijiste. No te voy a contestar así como tú me hablaste, por ejemplo. Piensa si es mejor en este momento callar. Calladito te ves más bonito. Cuando le preguntaba a mi papá cómo le hizo para tener 50 años de casados, él en su aniversario, en el culto que hicimos de un testimonio, dijo, la técnica del callado. Alguien pensó, ¿verdad? Que el callado del pastor, ¿no? La dirección, pues dijo, no, la técnica del callado. Si ella tiene la razón,
tú calladito, ¿no? Si tú tienes la razón, calladito, es mejor. O sea, vaya, piensa si mejor es, antes de hablar, si no es mejor callar. Por supuesto, Colosenses 4:6 nos dice que la palabra nuestra debe ser sazonada con sal. Por lo tanto, escoge tus palabras. Escoge tus palabras. Cuando vayas a hablar con tu cónyuge, escoge bien tus palabras. Yo recomiendo inclusive en algunos casos, escribe lo que le quieres decir. Léeselo. Porque cuando escribimos somos más cuidadosos. No dices, así en el momento como me salga. Uy, a veces te ganan las emociones y dices cosas que luego lamentas. Mejor escríbelo, piénsalo bien, planifícalo. Es tan importante esta relación que es vital ser muy preciso con las palabras. Porque una palabra en un momento, una palabra desafortunada en un momento inapropiado, causa un daño tremendo. Y es todo un proceso luego difícil de restaurar. Así que escoge tus palabras. Cuida tus reacciones. Muchas veces nosotros mismos somos un estorbo para nuestros cónyuges, para que puedan tener confianza en decirnos las cosas. Porque cuando nos dicen algo, reaccionamos o sobrereaccionamos y con un enojo terrible y decimos... Tenemos que cuidar nuestras reacciones, porque estas le facilitarán al otro comunicarnos. Y lo que queremos es que nos digan las cosas. Es mejor que nos digan las cosas a que solo las piensen y nunca nos enteramos que están pensando. Entonces, cuidemos nuestras reacciones, no solo con nuestro cónyuge, sino con todas las personas. También evalúa constantemente tu comunicación con preguntas como estas. Después de hablar con mi cónyuge, ¿se siente animado, esperanzado y amado? Es lo que caracteriza mi comunicación con mi cónyuge. Así hablo yo de tal manera que después de hablar se siente animada mi esposa, se siente esperanzada. O bien mis palabras facilitan el perdón, la reconciliación y la paz. Estoy en ese modo cuando hablo con mi esposa, con mi cónyuge. Imparte mis palabras sabiduría y fortaleza. Se caracteriza mi comunicación con mi esposo, con mi esposa por esto. En fin, evaluemos constantemente nuestra comunicación y, como dijimos, en todos estos rubros hay mucho espacio para crecer y tenemos la bendición de tener la palabra de Dios, que habla muchísimo del uso de las palabras. Seamos estudiosos de la palabra y aplicados practicantes de la palabra. Y es maravilloso lo que puede pasar en nuestra comunicación. Entonces, recordemos nuestro modelo, la base de adoración, de allá fluye todo. Las habilidades de relación son importantes afinarlas, porque en ellas son el canal donde se manifiestan los problemas de la cúspide. Comenzamos la consejería bíblica de arriba para abajo, aunque el matrimonio va de abajo para arriba. Funciona en la realidad de abajo para arriba, pero la consejería la comenzamos con el problema que traen, pero vamos ahondando cada vez más, y a donde queremos llegar con la gracia del Señor es a la base de adoración, a los ídolos que están controlando las pautas de conducta, que están manifestándose en las habilidades de relación y que florecen en los problemas evidentes de la cúspide de la pirámide. Bien, esto es, como dijimos, este es un panorama general. De cada una de estas habilidades relacionales pudiéramos hablar y hablar, pero yo sé que ustedes quieren que yo me calle y vamos a hacerlo. A continuación, vamos a dar un descanso y seguidamente a las 6 de la tarde continuamos con la plática. Gracias, hermanos, por su paciencia. Dios les bendiga.